Buenas tardes, amigos. Soy Miguel y hoy me acompaña Pablo Escribano. Vamos a hablaros sobre el arte de criar, cuidar y adiestrar aves rapaces para la captura de presas en su medio natural. Me refiero a la cetrería, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. Nuestro objetivo no es convencer a nadie ni posicionar esta práctica cinegética en un contexto moral. Nuestro fin reside en dar a conocer este arte milenario que se desarrolla en más de 70 países, uniendo a personas de diferentes culturas y religiones. No podemos obviar tampoco su gran influencia en la conservación de las rapaces en todo el mundo y de numerosas especies en nuestro país. Bueno, Pablo, sus orígenes son dudosos por ahora, pero las teorías más recientes parecen esclarecer una ruta que puede explicar esta alianza entre ave y humano. Cuéntanos. La cetrería es una práctica de caza que se remonta al menos 5.000 años en el pasado. Su origen parece ubicarse en las llanuras de Asia Central, por donde los grandes rebaños de ganado doméstico transitaban. El trasiego de los animales provocaba que algunas aves levantaran el vuelo, quedando a merced de los halcones, rapaces, principalmente ornitófagas, que son incapaces de capturarlas en el suelo. Por ello, los halcones comenzaron a acompañar a los grandes rebaños y los pastores se dieron cuenta de que podrían conseguir alimento todos los días si conseguían capturar un halcón y ganarse su confianza. Asombroso. Como mínimo 5.000 años de historia de la cetrería. Leí hace poco que su entrada en España fue por dos vías distintas. Si no me equivoco, en un primer momento la entrada se produjo por el norte, de la mano de los visigodos, que trajeron consigo la caza de bajo vuelo, fundamentalmente con azores, aunque también con gavilanes. La segunda entrada en la península vino con la llegada de los musulmanes en el 711, que aportaron la caza de alto vuelo, con halcones. Sin embargo, cuéntanos, Pablo, ¿cuál fue realmente la etapa dorada de la cetrería en España? La época dorada de la cetrería en España fue la Edad Media, gracias en parte a la introducción de la mano de los árabes de nuevos métodos y utensilios para el manejo de las rapaces, como la caperuza. Por su parte, los reyes españoles disponían de un equipo de halconeros que entrenaban a sus aves para disfrutar de la caza con ellas en su tiempo de recreo. Creo conveniente mencionar que Alfonso X el Sabio, gran impulsor de la cetrería, llegó a promover leyes de protección de las aves de presa. Asimismo, en esta época se comenzaron a redactar por Europa los primeros tratados de ornitología basados en la cetrería, como De Arte Venandicum Avibus de Federico II de Hohenstaufen. Con la aparición de las armas de fuego y su utilización para la caza, la cetrería pasó a un segundo plano poco a poco, hasta sufrir un fuerte declive a lo largo del siglo XVIII. Y bien, Miguel, algunos oyentes se preguntarán cómo ha llegado la cetrería hasta nuestros días. ¿Qué nos puedes contar? Pues la práctica de la cetrería en España resurge a mediados del siglo XX de la mano de un grupo de pioneros, con el doctor Félix Rodríguez de la Fuente como estandarte, que recopiló los saberes recogidos en los tratados medievales de cetrería y comenzó a practicarla. Publicó en el año 1965 El arte de cetrería, considerada por él mismo como su obra más preciada. No obstante, no podemos olvidarnos del papel que desempeñó José Antonio Valverde, biólogo y naturalista de gran prestigio en nuestro país, considerado el padre de Doñana por su papel en la protección de este espacio natural, o por su participación en la fundación de la Sociedad Española de Ornitología. Valverde podría considerarse un mentor de Félix, pues colaboró con él en la resurrección de la cetrería cuando éste era aún estudiante de medicina. Pero Miguel, entonces, ¿cómo influyó la cetrería en la conservación de las aves rapaces, tal y como mencionaste al principio? Pues bien, Pablo, Félix consiguió despertar en la sociedad un sentimiento de protección de la naturaleza nunca visto hasta entonces en nuestro país. Gracias en parte al interés que despertó con la cetrería, se consiguió en el año 1966 la total protección de todas las rapaces, tanto nocturnas como diurnas, que hasta el momento eran consideradas como alimañas. ¿Sabías que desde 1953 hasta 1968 existían las llamadas juntas de extinciones de alimañas? ¿Sabías que se ofrecían recompensas por abatir determinadas especies consideradas dañinas para los intereses humanos?
Así es, Miguel. Aunque hoy en día nos puede parecer increíble, en aquellos tiempos esa práctica era relativamente común. Pensando en lo que has dicho y a modo de curiosidad, te contaré que Félix Rodríguez de la Fuente comenzó a ser popular cuando apareció en televisión española con un halcón en su puño, tras haber conquistado el primer puesto en las Jornadas Internacionales de Cetrería, que por primera vez se celebraban en España, momento a partir del cual dio el salto a nuestros hogares. ¿Quién sabe qué habría sido del lobo, el lince o el águila imperial ibérica en España si la cetrería no hubiera conformado aquel imprevisto nexo de unión entre Félix y los más de 800 millones de espectadores en todo el mundo que se han sentado frente al televisor para aprender de la fauna ibérica? Y bueno, Miguel, ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones de las técnicas de cetrería en la actualidad. Quizá la más conocida de todas sea la de su empleo en los aeropuertos para ahuyentar a las aves de las pistas de despegue y de aterrizaje, y así minimizar el riesgo de colisión con las aeronaves, que puede provocar serios daños en el avión e incluso causar accidentes. Efectivamente, actualmente es empleada en la mayoría de aeropuertos del mundo como medida complementaria para la disuasión de las aves. El pionero en poner en marcha esta iniciativa en España fue, como no, Félix Rodríguez de la Fuente. Concretamente, el primer lugar donde se probó fue en la estación aérea de Torrejón de Ardoz, y dada su eficacia, se fue expandiendo por el resto de aeropuertos españoles. Hoy en día, casi todos los aeropuertos en España cuentan en sus instalaciones con un equipo de halcones y halconeros que todos los días del año velan por la seguridad de miles de personas. Me gustaría mencionar que también se emplean aves rapaces adiestradas en labores de disuasión y control de fauna, sobre todo en las ciudades donde las grandes concentraciones de palomas y estorninos puedan suponer un problema para la salud humana, así como para la conservación de monumentos, edificios históricos o instalaciones deportivas, como lo son los campos de fútbol. Sin embargo, además de estas aplicaciones, la cetrería ha tenido y tiene un papel esencial en la conservación, no solo gracias a la labor de Félix. Las técnicas de cría de rapaces en cautividad que se emplean en la actualidad en programas de conservación están extraídas en muchas ocasiones de la experiencia de los cetreros en estas labores, como la técnica del hacking. El hacking consiste, a grosso modo, en colocar pollos de aves rapaces que se pueden alimentar por sí mismos en un nido artificial colocado en altura, aportándoles comida pero sin que tengan contacto con las personas. A medida que crecen los pollos y aprenden a cazar, se les va dejando de alimentar gradualmente hasta que terminan de adaptarse al medio y empiezan a introducirse plenamente en la naturaleza. Esta técnica fue ideada por los cetreros en la Edad Media y rescatada por cetreros en el pasado siglo, y ha contribuido a la liberación de miles de ejemplares de aves rapaces en su medio natural desde entonces hasta nuestros días. ¿Sabías que gracias al hacking los cetreros norteamericanos tuvieron un papel fundamental para evitar la extinción del halcón peregrino en Estados Unidos por el uso indiscriminado del DDT? Y también contribuyeron a la recuperación del cóndor californiano de una extinción casi segura. En nuestro país también tenemos numerosos ejemplos de aves rapaces liberadas con esta técnica, muchas amenazadas como el halcón peregrino, el águila pericera o el quebrantahuesos. Y además existen cetreros que crían aves rapaces en sus núcleos zoológicos para aportarlas en programas de reproducción y así contribuir a la recuperación de las poblaciones salvajes. Además, utensilios que pertenecen al patrimonio cultural de la cetrería, como la caperuza o el guante cetrero, son empleados también por parte de centros de recuperación de fauna salvaje. Increíble, Pablo. Desconocía por completo esos datos. Bueno, antes de acabar, me gustaría hacer una breve reflexión. Actualmente este arte no está exento de polémica. Quizá el mayor lastre con el que tiene que lidiar, y el argumento más utilizado en su contra es el expolio de nidos. Pese a ser imprescindible en sus orígenes, hoy en día está completamente prohibida y penada en nuestro país la tenencia de aves rapaces salvajes, pudiendo practicarse únicamente con aves criadas en cautividad. Lamentablemente, el tráfico ilegal de estas especies está presente en todo tipo de animales, y las rapaces, por desgracia, no son una excepción. Muchas de ellas van a parar a casas de coleccionistas, y algunas otras se emplean para cetrería en países donde no existe regulación de ningún tipo. Aún así, se puede decir que aquí, en España, las rapaces que se emplean casi en su totalidad proceden de la cría en cautividad, salvo casos puntuales, pues el expolio se da en un porcentaje ínfimo, lo que no quiere decir que sea justificable, y desde aquí mostramos un profundo rechazo a estas prácticas. Como en todos los colectivos existen las malas prácticas y los malos practicantes,
y al ser una actividad de carácter cinegético, estas pueden llevarse a cabo aun con un pájaro perfectamente legal, pero incumpliendo la normativa vigente en cada territorio con respecto a la regulación de caza. Por otro lado, la gran oferta de aves rapaces criadas en cautividad facilita que cualquier persona, sin formación ni vocación, pueda tener una rapaz en casa sin garantizar su absoluto bienestar físico y mental, ni un correcto adiestramiento. Esto último no sería tanto un problema de la cetrería como tal, sino de la leve exigencia de la regulación en relación a la tenencia de aves rapaces y la discordancia de esta en los diversos territorios de nuestro país. Dentro del colectivo de cetreros españoles hay voces que se alzan pidiendo una regulación sensata y uniforme en todo el Estado para dar las máximas garantías de las buenas prácticas y así poder conservar la esencia de este arte, que no es otra que disfrutar de algo tan natural como lo es una rapaz cazando en libertad y algo tan humano como que al finalizar la jornada el ave quiera volver contigo. Nos gustaría terminar con una reflexión recogida en 2 frases que Félix Rodríguez de la Fuente escribió en su obra El arte de cetrería y que creemos define por sí sola lo que hemos tratado de explicar. La cetrería no solo es un diferenciado sistema de caza, sino el arte que ha llevado al hombre a la más profunda y libre alianza con el animal. Por ello, hermano halconero, cuando salgas al amanecer, ave al puño, a la caza de esa pieza que siempre parece la primera y en verdad puede ser la última, piensa que en tu emoción palpitan y perviven 100.000 años de poderosos cazadores.